Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimado hermano y amigo en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Elección de los Levitas y sus colaboradores. En la parte 6, te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 3, versículos del 46 al 51. En esta oportunidad meditaremos sobre el título La primogenitura al servicio de Dios, recordando que desde Egipto la mano poderosa de Yahweh se hizo presente en la inesperada travesía en medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comienzan a organizarse en el aspecto sacerdotal un estilo de vida basado en la justicia y santidad, de manera que los primogénitos redimidos eran elegidos y preparados para el servicio de Dios y del tabernáculo, una disposición para el pueblo de Israel e intermediario entre Dios y su pueblo. Moisés desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y su forma de la redención, quedando obsoleto la postura de los primogénitos en el sentido de rescate con moneda de tributo. Y puede que algunos rabinos que no aceptan a Cristo como el Mesías sigan en esta creencia de la ley. Sin embargo, en el plan divino, Moisés solamente va ejerciendo el plan para cumplir una estructura y que va cambiando con el tiempo, con la resurrección de Jesucristo, una nueva vida del creyente al plan del Redentor, donde la figura central siempre es Cristo. De manera que el pago del rescate fue por medio de la cruz del Calvario, el primogénito de entre los muertos, profetizado en tiempo de David, le hace en Salmo 89, versículo 27, y que dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El primero, lo mejor, lo sano, lo saludable, otorgando la salvación al judío y a gentiles, dándole la presencia del Espíritu Santo, que va permitiendo un cambio espiritual en el corazón del hombre arrepentido con un propósito a la nueva estructura de la gracia, sin circuncisión, donde el nuevo tabernáculo es el corazón del hombre, regenerado y receptor de la presencia del Señor, el nuevo sacerdote salvo por gracia, un pueblo santo por la obra redentora. Léase en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 y que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Comencemos con el título 1 denominado El rescate de los primogénitos, basado en los versículos 46 y 47, un pasaje bíblico de la Torá que nos permite meditar en la travesía del pueblo de Israel de los mandatos de Yahweh el Señor frente a su pueblo. Para ellos Dios usa a Moisés en un contacto bastante estrecho, siempre en el tabernáculo de reunión, y era el vocero principal desde el momento que le habla frente a la zarza ardiendo. Luego, en el segundo año después de haber salido de la tierra de la esclavitud en Egipto, en un plan estructurado de la nueva administración del pueblo, especialmente la administración sacerdotal, dejando la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y el servicio religioso. Un sistema de vida estructurado a la genealogía de la familia y de la comunidad de los levitas, incluyéndose a los primogénitos rescatados o redimidos de las demás tribus, para presentación de adoración y protección de Dios y el servicio del tabernáculo. Todo este sistema en camino a Canaán, en la tierra prometida. Léase en Éxodo capítulo 13, versículo 13, y dice: mas todo primogénito de asno redimirás de un cordero, y si no lo redimieses, quebrarás su cerviz.
también redimirás al primogénito de tus hijos. Con respecto al versículo 46, diremos que en esta travesía Moisés cumple una laboriosa función de censar y percibir que los de la tribu de Levita eran 22.273 y los primogénitos varones de israelitas eran 22.000. Por lo tanto, existía una diferencia, un excedente de 273 primogénitos que no pertenecían justamente a la tribu de los levitas y que tenían que ser redimidos con un precio de 5 siclos, como aproximadamente 204 libras esterlinas. Para hacernos entender con respecto a la cultura hebrea, debemos señalar que al nacer el primer hijo varón era el primogénito, un varón especial por diferentes razones que hemos ya explicado. Una de ellas era la que tenía que ahogar a su familia y de recibir las bendiciones de Dios. Y es aquí donde existe una postura que ha cambiado con la dispensación del Evangelio, que en estos primogénitos levitas eran considerados santos al Señor o Yahweh, y por lo mismo no necesitaban ser rescatados porque pertenecían a la tribu de Leví. Sí, los demás primogénitos de otras tribus, y este es el caso del rescate, que consistía en el intercambio de un precio o de un animal equivalente al valor que hemos mencionado para reclamar al primogénito y luego presentarlo ante Dios o al Señor, conmemorando este rescate por la liberación de los primogénitos israelitas desde Egipto, cuando efectivamente se les pidió que sacrificaran un cordero y con esa sangre rociaran los dinteles de la puerta. Léase en Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 13, de modo que este rescate honraba y solicitaba nuevamente su protección sobre su pueblo sacado de la esclavitud de Egipto, el pueblo elegido, asegurando la fe de cada familia y reconociendo la elección que el Señor había establecido con los encargados o líderes espirituales de la tribu de Leví. Con respecto al versículo 47, seguimos percibiendo la preocupación de Moisés de verificar y rescatar a los primogénitos del pueblo de Israel. Era el mensaje de Dios, y en este caso se menciona el ciclo, una unidad de peso, que se ocupó hace 3.000 años antes de Cristo, es decir, 5.000 años atrás, en la tierra de Mesopotamia, la tierra de Abraham. Una moneda de intercambio de mercancía o pago de tributo por la persona que no pertenecía a la tribu de Leví. Sin embargo, el ciclo santuario tenía un valor sagrado relacionado con la acción en el culto y su adoración. Léase en San Juan capítulo 8, versículo 36, y que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este pasaje nos permite manifestar que el hombre sin Dios no es libre espiritualmente, porque su naturaleza, por el veneno de la serpiente antigua, lo hace cometer pecado y por ende es esclavo del pecado. En cambio, el creyente genuino o verdadero tiene que arrepentirse, confesándolo todos los días. En cambio, el hombre carnal no pide perdón a nadie, como suele suceder en cualquier fariseo que añora el templo para justificar su pecado no confesado. Por lo mismo, en el año 70 vino el comandante Tito de Roma, asedió con sangre a Jerusalén en la cantidad de 1 millón de judíos y destruyendo el templo, construido en aquel entonces por Herodes el Grande, llevándose a más de 97.000 judíos como esclavos. Si bien es cierto, los judíos intentaron rebelarse para recuperar su soberanía en un periodo de 130 años, comenzando desde el año 63 después de Cristo, pero su resultado fue el castigo a muchos judíos, crucificándolos en la cantidad cerca de 2.000 personas, por no ceder al Imperio Romano. ¡Qué tristeza más grande! De manera, quien puede hacer libre al hombre de su pecado es el rescate por medio de la cruz del Calvario del verdadero Cordero de Dios, santo e inocente, que es Jesucristo.
y donde no existe precio imposible, como lo dice Salmos, capítulo 49, versículo 7, ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. De manera que no existe ninguna moneda o mineral precioso en este mundo para recompensar el sacrificio de Cristo. Debemos entender que Judas, junto a los fariseos, que estaban en condición de pecado, presos en su esclavitud, transaron o evaluaron la vida del maestro en 30 monedas de plata, como si fuera un esclavo terrenal, porque estaban cegados espiritualmente, pero el costo del primogénito no tenía precio para aniquilarlo, y no se lograría jamás, como dice Salmo capítulo 49, el versículo que hemos mencionado, el 8. Porque el sacrificio de la cruz y la resurrección lograría efectivamente libertar al pecador universal, transformándolo en un alma nueva, arrepentida, y que comenzaría a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, el verdadero creyente, haciéndolo libre de la esclavitud del pecado, como lo hemos dicho en San Juan capítulo 8, versículo 36. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante en nuestro tiempo, en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad en ejercicio sacerdotal, que amerita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a los semejantes. Esta nueva postura nos permite evaluar la iniciante organización bien estructurada del pueblo de Israel en relación a la elección de este rescate de los primogénitos, una exclusividad del plan redentor, preparando a los nuevos sacerdotes con fines del crecimiento espiritual y disposición al servicio de adoración a Dios, una nueva estructura sacerdotal en la dispensación del Evangelio y continuando a la tierra prometida de la Nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo tomará dominio de su reino como el verdadero sumo sacerdote. De manera que en esta ocasión continuaremos con el tema elección de los levitas y sus colaboradores en la serie 6, adosando un texto auxiliar o áureo del Nuevo Testamento para darle una visión y aplicación en este pasaje bíblico de Números capítulo 3, versículo 46 al 51. Y te invito una vez más a meditar ayudándolos a entender su palabra, y en esta ocasión meditaremos en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 6, que dice: Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Amados, es importante evaluar la Escritura para orientarnos en la exclusividad de los sacerdotes levitas, sus colaboradores, familia de la tribu de Leví y sus primogénitos de diferentes tribus, como lo hemos comentado. Y en estos tiempos la necesidad de cada ministerio es evaluar también al colaborador con su exposición y acciones de un salvo, dejando constancia de su madurez y con un espíritu de sumisión o de respeto a las autoridades, como lo hizo Jetro con Moisés, y la debida reverencia al Señor, porque estos deben tener una respaldada conversión o la experiencia de un primogénito redimido con la expiación de Jesús por medio de la cruz del Calvario, para lograr ser los buenos sacerdotes primogénitos al servicio de adoración al Señor, una cercanía más a la presencia de Dios, sumándose las múltiples actividades en el ministerio que usted persevera, como es cuidar de la familia y de la necesidad del ministerio y o sociedad, haciéndolo siempre con devoción o esfuerzo, porque lo hará exclusivamente al servicio del Señor. Lo primero de este pasaje bíblico nos permite ver la humildad del anciano Jetro y de su honorabilidad en medio de la comunidad hebrea, actuando en el cumplimiento de las diferentes funciones al tabernáculo, disposición que logra manifestar para aprender de su yerno y amigo Moisés, una disposición que permitía una estabilidad al proceso de la administración sacerdotal, ejemplo de un buen líder en medio de ese consenso,
que lo demostró en ayudar, especialmente para aquellos que tienen una cargada agenda de trabajo, pero aún así recurre con su misión a solicitar consejo. Era una amistad que se había generado en el transcurrir del tiempo. No obstante, la familia de Moisés queda al parecer en segundo plano. Sin embargo, la conducta de Jetro manifiesta su estado espiritual, moral en medio de la comunidad, una vida que agrada a Dios. Le hace en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Este es un pasaje que involucra a los creyentes tesalónicas su verdadera santidad, y en este caso Jetro manifestaba una buena disciplina en sus acciones de respeto, un valor que se ha ido desgranando paulatinamente en estas décadas, de manera que el interés de Jetro es de ayudar, una cualidad del verdadero creyente que está bajo el dominio del poder de Dios. Un verdadero creyente es lo que busca el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica, unos elegidos o redimidos, los verdaderos primogénitos, los que han recibido el Espíritu Santo por conversión, que abraza el Evangelio, no por el logo, sino por Cristo, agradando a Dios. Por tanto, los que son de Dios, como lo fue Jetro, manifiestan una vida espiritual real, que ayudan sin excepción, logrando extender el Evangelio, cumpliendo la normativa de la fe, siempre con sumisión, dando el honor a quien lo eligió, demostrando su gratitud con veracidad en calidad. Amigos que nos escuchan, nuestro llamado es una verdadera profesión de fe, sea llamado o elección, pero en ambas condiciones debe disponerse a las tareas a desarrollar en la obra del Señor y que tendrá efecto en los planes gloriosos en los demás, demostración como lo realizó Jetro o un primogénito, tanto en conversaciones y en acciones, entendiendo que la obediencia al sacerdote no garantiza santidad solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una conversión que lo capacita solo con el poder del Espíritu Santo, obteniendo al verdadero salvo aprobado por Dios, como es usted, que mantiene una vida consagrada en oración, lectura bíblica, asistencia o reuniones por diferentes medios, y en ayuda al prójimo, como el fin de mantener las tareas asignadas mirando siempre al Salvador, producto de la obediencia a la fe adquirida, adosada con la sumisión, acreditando efectivamente que es usted una simiente escogida, o un elegido, o un primogénito redimido, que cumple su rol con esmero en este nuevo plan estructural del Evangelio, como debería ser para el resto de los salvos genuinos, disponiendo los dones adquiridos por el Espíritu Santo, provocando una prosperidad en el alma de pureza y sin malicia, fomentando la unidad en el compañerismo, cualidad de un colaborador y de los primogénitos, perseverando en la extensión de su obra por la fe, de acuerdo a la palabra y con el cántico al Cordero de Dios. Léase en Colosenses capítulo 2, versículo 5, y que dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Recomiendo para aquellos que no poseen un testimonio de salvación que oren admitiendo la condición de pecador y confesando las faltas y devolviéndose de su mal camino, porque será la señal del verdadero arrepentimiento una evidencia de conversión para luego iniciar los pasos al camino de la verdad. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like.
Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero